saber, por supuesto, cuáles son las componentes del operador. En el caso de la letra A, por ejemplo, divergencia de R, ¿no es cierto?, significa un producto punto entre el operador este, que está definido como I dA de X más J dA de I más K dA de Z. Y eso debe multiplicar punto las componentes del vector R, que son las que tenemos allá. O sea, X cuadrado I por I versor más I cuadrado Z por J versor y más Z cuadrado X K versor. Y entonces lo que hay que aplicar, ustedes saben que si yo tengo un producto punto, ¿no es cierto?, ahí claramente tengo que multiplicar I punto I, J punto J y K punto K. I punto I es 1, J punto J 1, K punto K 1. Así es que son esos los términos que se salvan. Los términos cruzados son 0. I por J, J por K, I por K, así que no hay que perder el tiempo en eso. Entonces, si ustedes multiplican así en forma ordenada, obtienen que la divergencia de R, entonces, esto nos daría I punto I, y entonces nos quedaría la derivada, la voy a anotar completa para que ustedes se vayan fijando. La derivada dA de X cuadrado I. Eso sería lo único que nos queda en ese producto punto. Después J punto J más dA de I, lo que sería I cuadrado Z. Y después dA de Z, K punto K, entonces me queda Z cuadrado X. Por supuesto es un escalar, acuérdense que la divergencia es un escalar. Así que desaparecen los versores y tengo que solamente derivar eso que aparece allí, ¿no? Entonces, queda que la divergencia de R, al derivar con respecto a X, bueno, solamente me queda 2 veces X por I. Después el otro término me queda 2I por Z más 2Z por X. Y ahí terminamos. Lo único que podría hacer es factorizar por el 2, pero no tiene mayor importancia. Ese sería el resultado de la divergencia de R. Ahí termina. Y se ve entonces que es un resultado escalar. En la parte B, entonces, bueno, el rotor opera como ya hemos visto, ¿cierto?, con el determinante IJK. Después las derivadas de A de X, de A de I, de A de Z. Y después las componentes del vector R según IJK. Entonces aquí tendría yo X cuadrado I, ¿cierto? Después I cuadrado Z. Finalmente Z cuadrado X. Y ese es el determinante que tengo que ir resolviendo. Entonces empezamos con I versor. El resultado este va a ser vectorial, y que aquí aparecen los versores. Sería la derivada de A de I de Z cuadrado X. Menos, ¿no es cierto?, la derivada de A de Z de I cuadrado Z.
paréntesis rectangular. Y ahí tenemos la componente I. Después más J sería dA de Z de X cuadrado Y, ¿cierto? Menos dA de X menos dA de X de Z cuadrado X. Y ahí terminé. Ahí terminaría la segunda componente. Más K con la última sería entonces dA de X de Y cuadrado Z menos dA de Y de X cuadrado Y. Y ahí tenemos el desarrollo. Entonces lo que más falta es solamente derivar. Entonces el rotor de R igual. Aquí podemos observar entonces que para la primera componente, I versor, el primer término, 0. Porque si quiero derivar con respecto a I, Z cuadrado X, no hay Y, por lo tanto, esa derivada vale 0. Y acá al derivar me queda solamente menos Y cuadrado. Después más J. Derivar Z, X cuadrado Y también 0. No hay Z acá. Así que solamente me queda este término y al derivar me queda menos Z cuadrado. Y el último término, esto también es 0 y solamente aquí me quedaría menos X cuadrado. De modo que ese sería el resultado, porque tienen en común solamente el signo menos, ¿no es cierto? Así que lo podríamos escribir de esta forma. Factor común menos. Y ahí estaría. El rotor de R sería menos la suma de esos tres términos, por tres son negativos. I versor por I cuadrado, J versor por Z cuadrado y K versor por X cuadrado. Ahí terminaría entonces lo que es el rotor de R. Entonces el gradiente de la divergencia será acá. Y aquí uno puede ahorrar un poco de trabajo porque la divergencia de R ya la calculamos, ¿cierto? Así que yo puedo decir que lo que quiero es calcular el gradiente de lo que nos resultó en la parte A. Lo que nos resultó en la parte A es esto. ¿Fijan? Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué significa eso que tengo ahí? Bueno, que ese operador tengo que escribirlo completo, ¿no? O sea, I, porque es un vector, dA de X, más J, dA de Y,
unidad de Z. Y estos operadores actúan sobre el elemento 2xy más 2yz más 2zx. Entonces aquí tengo un vector, ¿no es cierto? Este operador que es vectorial actuando sobre este escalar. De manera que aquí sí que todos van con todo. El dA de X va a tener que actuar sobre los tres. El dA de Y lo mismo y el dA de Z igual. Y el IJK aparecen ahí agregados, ¿no? Porque es un vector que está operando sobre escalar. ¿Sabes cuánto nos da esto? Entonces, por ejemplo, con dA de X, se fijan, aquí me quedaría 2y, aquí me queda 0 y aquí me queda 2z. O sea, me quedaría inversor por 2y más 2z. Después más j, opera la derivada de a de y. Entonces me queda 2x y me quedan 2z. Y después finalmente k. Entonces aquí me queda 0, acá me queda 2y y acá me queda 2x. Y ahí estaríamos entonces con todos los términos respectivos. Entonces ahí yo, si lo quiero escribir de otra manera, tendría que decir que 2x, por ejemplo, viene siendo factor común de j más k. Lo voy a escribir, ahí terminaríamos, pero le podemos dar otro orden para terminarlo. Podríamos colocar, por ejemplo, 2x, que sería factor común de, ¿no es cierto?, j más k. Más 2y más 2y, que sería factor de y más k. Finalmente más 2z, que sería entonces y más j. Otra manera de escribir el resultado, pero con lo de arriba ya habría bastado. Pero este es un resultado ya que está más ordenado de acuerdo a los versores. Y esa sería la gradiente de la divergencia. Eso. Vamos a ver el problema 1 que aparece aquí en el taller. Vamos a montar. Transversales. Que viajan en la misma dirección y selectivos.
tienen igual longitud de onda. Y frecuencia angular. La primera de ellas viene dada por la ecuación y la onda resultante entre ambas viene dada por la ecuación I sub R igual 6,083 determinar la ecuación de la segunda onda. O sea, me dan la ecuación de una onda en general y me dan la ecuación de la onda resultante, me piden que yo determine la segunda ecuación. Esto entonces se resuelve aplicando el principio este de superposición, ¿no es cierto? En que ya me dicen que la primera, le podemos llamar pi sub 1, la primera ecuación es pi sub 1 xt sumada con una segunda ecuación que no conocemos, me tiene que dar finalmente la ecuación de la onda resultante que sí ya conocemos, ¿no? Que es esa. Pero la información más importante que nos dicen es que estas dos ondas, la primera y la segunda, viajan en la misma dirección y sentido, tienen igual longitud de onda, lo que significaría que tienen
el módulo de K igual y la frecuencia angular igual, y por lo tanto, si tienen igual frecuencia, igual constante K, entonces tienen la misma velocidad, igual. Porque la velocidad es la frecuencia dividido por el módulo de K. Entonces, en estricto rigor, lo que tenemos es lo siguiente. La primera está dado por 3 seno kx menos omega t. La segunda ecuación no la conozco, pero pienso que puede ser una expresión que hay una amplitud, que voy a llamar T0, que no conozco. Esta es la estructura que aventuramos tiene, ¿no es cierto? Seno va a ser un kx menos omega t. ¿Por qué? Porque me dicen que van en la misma dirección, el mismo sentido. Y tienen el mismo k y tienen el mismo omega. Pero, sin duda alguna, aquí, ¿no es cierto?, hay un delta, que es la diferencia de fase, que también yo desconozco y que tiene que existir, porque la resultante, que también ya es conocida, tiene esa forma, 6,083 seno kx menos omega t más 0.193 pi. Ese dato, este de aquí, el que me induce a pensar que la segunda onda tiene que tener una diferencia de fase agregada, ¿no? Porque si así no fuera, entonces si las dos fueran así, ¿no es cierto? Entonces aquí me habría tenido que quedar también kx menos omega t. Ese sería el caso más sencillo. Así que tengo que asumir obligadamente que hay una diferencia de fase que tiene que ser considerada en la segunda onda y que le llamo delta. Entonces nosotros, para contestar la pregunta del problema, en el fondo, lo que tenemos que averiguar es cuánto vale la amplitud, que estoy llamando pi sub 0, y cuánto vale la diferencia de fase delta. Si determino esas dos cosas, entonces ya tengo determinada la ecuación de la segunda onda, que es el objetivo del problema. Entonces, hacemos una operatoria algebraica. Vamos a llamar al término kx menos omega t, que se nos repite constante. A esto simplemente le vamos a llamar algo. Entonces, voy a volver a escribir la expresión que tengo allá. Entonces tendría 3 seno de alfa más phi sub 0 seno de alfa más delta. Y después esto sería igual a 6,083 seno de alfa más 0.193 pi. ¿Ya? Desarrollamos entonces esta expresión. Queda 3 seno alfa más, aquí tendríamos seno de alfa coseno delta, o sea, más phi sub 0 seno alfa coseno delta más phi sub 0 seno delta coseno alfa. ¿Cierto? Y esto sería igual a 6,083 seno de alfa coseno de 0.193 pi más 6,083 seno de 0.193 pi. Escribir abajo mejor.
coseno alfa. Así que ahí he desarrollado los ángulos dobles que aparecen. Y a continuación entonces vamos a factorizar por seno alfa y por coseno alfa. Entonces si aquí factorizo por seno alfa, que me queda 3 más phi sub 0 coseno delta. Esto factorizando por seno alfa. Acá me quedaría coseno alfa por phi sub 0 seno delta. ¿Ya? Eso me quedaría en el primer miembro haciendo la... Y si hago lo mismo en el segundo miembro, ¿no es cierto? Aquí prácticamente, digamos, no tengo mayor problema de factorizar porque hay un solo término. Me quedaría el seno de alfa, que está multiplicando a 6.083 coseno de 0.193 pi. Eso es el factor de seno alfa. Y coseno alfa factor 6.083 seno ahora de 0.193. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es entrar como alfa es, digamos, un término en que está el kx y el omega t, o sea, x y t son variables que valen para toda posición x y todo tiempo t. Esto me permite poder igualar, ¿no es cierto?, todos los coeficientes que acompañan coseno alfa y coseno alfa. Entonces, por ejemplo, puedo decir por una parte que esto necesariamente tiene que ser igual a esto. O sea, yo puedo escribir que 3 más pi sub 0 coseno delta tiene que ser igual a 6.083 coseno 0.193. ¿No? Y de la misma manera, ¿no es cierto?, pi sub 0 seno delta, que sería el factor que acompaña a coseno alfa, tiene que ser igual a 6.083 por seno de 0.193 pi. ¿Se fijan? Y ahí quedan igualadas las cosas. Entonces aparecen dos ecuaciones en que lógicamente están las dos incógnitas que tengo que determinar. La amplitud pi sub 0 por un lado y la diferencia de fase t. Ahora esto hay que operarlo con cuidado. Atención, esta parte totalmente numérica, eso también. Estos son radianes, así que hay que calcular cuánto es el coseno de 0.193 y el seno de 0.193 y multiplicarlo por el 6.083. ¿Y el pi también? Eso dije. Esto hay que calcularlo, el coseno de 0.193 pi. Lo mismo abajo. Multiplicarlo por el 6 y entonces voy a llegar a dos ecuaciones en que tengo eso en el número que ustedes encuentran y eso. ¿Ya? Así que si me ayudan con la calculadora, El ustedes me primero dirán. 4,99. ¿Cuál? ¿El primero? 5 pongámosle, ¿no? Porque 4,99 es prácticamente 5. ¿El segundo? Pero en la prueba no se usaba decimales. ¿Ah? En la prueba
decimales? O... No, aproximamos la segunda cifra decimal ya, 499,5. ¿Y la segunda expresión cuánto me queda? ¿Cuánto? ¿3? 3,47. Y ahí usamos los dos decimales. 3,47. Listo. Entonces aquí yo puedo formar una ecuación. Voy a reordenar la cosa. Escribo phi sub 0, seno delta primero, igual 3,47. Y abajo voy a escribir phi sub 0 coseno delta, igual 5 menos 3, o sea 2. ¿Cierto? Y ahí me queda ya un sistema más manejable. Entonces ahora, por ejemplo, si ustedes dividen la primera ecuación dividida por la segunda, ¿no es cierto?, les queda seno delta partido por coseno delta. Y eso es tangente delta. Y ahí tengo que dividir también 5 dividido por 3,47. Obviamente que con eso ya tengo el valor de delta, ¿no es cierto? Lo puedo determinar en grados, en radianes, como quieran. Era 1,041. ¿Cuánto? 1,04. ¿Qué cosa? ¿El delta? Alto tangente. ¿No era 1,74, no? No, No, la la división. división. La tangente de delta es igual a 1,74, pero Ya. voy a sacar delta. Ya, ¿y delta le da cuánto? 1,04. ¿Qué cosa sería eso? El delta. El espacio. Pero me refiero a la unidad. Ah, de espacio. ¿Qué son radianes? ¿Son grados? No. Ojo con eso. Esta es la ecuación. Radian. Tiene que ser radian, ¿no? ¿Y en grados cuánto sería eso? Hay que saber un radian cuántos grados son. Algo de 57 y algo grados. ¿Sí o no?
47,3 pareciera ser. Eso es un radian expresado en grado. 60. ¿Ah? 60 grados. Eso. Ah, ¿llevado grado? Sí. Ya. No se puede. Bueno. No se puede. Eso en lo que se refiere a delta, ¿no? Ahora para calcular phi sub 0, entonces ahí tengo un camino un poquito más largo, pero puedo elevar al cuadrado la primera y la segunda ecuación, ¿no es cierto? Y sumarla, entonces me quedaría phi sub 0 al cuadrado, factor de seno cuadrado delta más coseno cuadrado delta. Y eso me da 347 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Ya? ¿Y esto ustedes saben? 1. Claro. Entonces ya con eso tengo el valor de phi sub 0, que sería la raíz cuadrada de esa suma. Más 4. Y ahí tengo la amplitud. Pero es que no se puede, o sea, tomar el del valor de delta y reemplazar directamente en la ecuación y sacar de acá. También. Perfectamente posible. Bueno, ustedes eligen el camino que les resulte más sencillo y más fácil. Ya. Problema 7, veamos. Problema 7 dice, una onda está descrita con la ecuación Sí. todo está expresado en la unidad MKS. Los números son unidades MKS. Con la información se pide determinar la longitud de onda, la frecuencia angular y velocidad de propagación. Y la letra C dice si efectivamente esta expresión representa una onda. Ya, entonces ahí tenemos una onda, ¿no es cierto?, que se propaga en cuántas dimensiones. ¿En cuántas dimensiones se propaga esta onda?
2. en 2 dimensiones, en un plano, diríamos, XY, ¿no es cierto? Un plano XY. Ya, entonces, acuérdense que siempre, sea cual sea la función, si es seno o coseno, da lo mismo, no importa, pero en el argumento siempre voy a tener el famoso K.R menos omega t. K.R menos omega t. Eso es lo que uno tiene que tener siempre en mente. De manera que ese resultado que tengo aquí, yo 3 menos 4i, eso que está aquí. Eso corresponde a lo que llamamos siempre K.R. Y acá tengo el omega t. Entonces usted, de inmediato, uno al tiro dice, bueno, ya puedo decir que la frecuencia angular, ¿no es cierto? Lo más rápido. La frecuencia angular vale 10 radianes partido por segundo. En eso se mide. ¿Qué otra cosa puedo decir? ¿Puedo saber cuánto vale el vector K? ¿Cuánto vale el vector K? La raíz de 3 al cuadrado no. No, estoy preguntando por el módulo. Quiero el puro vector nomás. El vector 3 con menos 4. Pero pongámosle los versores. 3 y tonco. Sí. 4 j. Muy bien. 3 y tonco menos 4 j. Perfecto, eso es. Y lo que sí me interesa, ¿no es cierto?, más que nada es saber el módulo de ese vector K. ¿Cuánto será? El módulo. Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Del cuadrado de 3, que sería 9, más el cuadrado de menos 4, que sería 16, 25. Entonces, módulo K es 5. Estos son radianes partido por metro. ¿Por qué me interesa el módulo de K? Porque yo sé que la primera pregunta es la longitud de onda. Y la longitud de onda es 2pi partido por el módulo de K. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta será que la longitud de onda vale 2pi quintos. Estos son metros porque son distantes. Esa sería la longitud de onda. ¿Ya? La letra B me dice la frecuencia angular, ya la contestamos. Esta es parte de la letra B ya. Está. Y la velocidad de propagación. Este no me entiendo. ¿Cuánto será la velocidad de propagación entonces? Hay que acordarse las formulitas. Frecuencia angular partido por el módulo de K. O sea, 10 radianes partido por segundo dividido por 5 radianes partido por metro.
Resultado 2 metros partido por segundo. Esa sería la velocidad de propagación de esta onda. Y la tercera pregunta, la letra C, me está diciendo que probemos, demostremos que efectivamente esta es una onda. Entonces, para eso lo único que hay que hacer es demostrar que esta ecuación satisface la ecuación de onda. Entonces, como es una onda que se propaga en 2 dimensiones, la ecuación de onda tiene que ser de esta forma. Uno partido de velocidad al cuadrado. Esa es la ecuación que corresponde a una onda que se propaga en 2 dimensiones. Lo que yo tengo que hacer es calcular las derivadas y probar que esa igualdad se cumple. Entonces, para eso, primero derivo la primera vez de phi de x, ¿cierto? Tengo que mirar aquí. Ya, si yo derivo entonces con respecto a x, ¿qué es lo que obtendré? Ayúdenme a derivar, ¿eh? Respecto a x, el argumento se deriva. Claro, entonces, Sale de sí, sería 4 por 3. sería 2, ¿no es cierto? Pero el coseno ya no queda coseno. Que menos La cero. derivada de coseno es Menos seno. menos seno, claro. Entonces tendría menos 12, ¿no es cierto? Seno, y lo mismo sigue dentro, ¿no es cierto? 3x menos 4y menos 10t. Vuelvo a derivar. Segunda derivada. Otra vez de nuevo sale el 3, ¿no es cierto? La derivada de seno es coseno positivo, así que aquí me quedaría menos 36 coseno 3x menos 4y menos 10t. Y ahí tendría el primer término desarrollado, o sea, la derivada de 2pi de x2, o sea, esto. Ustedes tendrían que hacer lo mismo ahora con y. Entonces, si yo derivo ahora con respecto a y, veamos qué pasa. Al derivar con respecto a y, entonces me va a quedar ahora 16, ¿no es cierto? Me va a quedar 16 y me va a quedar positivo porque, si bien es cierto la derivada de coseno es menos seno, el factor que acompaña ahí es negativo también. Entonces, por eso me va a quedar 16, ¿cierto? Seno positivo 3x menos 4y menos 10t. Pero igual quedaría negativo porque es menos 4. Pero es que la derivada de coseno es menos seno. ¿O no? Sí, sí, y ahora. Entonces por eso Sí. queda positivo. Ya. Segunda derivada. Derivó. Entonces ahora, nuevamente, bueno, la derivada de seno es coseno positivo, pero ahora es negativo porque viene menos 4 por 16, ¿no es cierto? Así que sería menos 64
coseno 3x menos 4y menos 10t. ¿Cierto? Y ahí estaría terminado lo que corresponde a la segunda derivada con respecto a ella. Nos falta todavía la derivada que tiene que ver con el tiempo. Entonces, d phi de t. Ahora si yo derivo con respecto al tiempo, bueno, aquí derivada de coseno es menos seno, pero aquí hay un menos también, así que me va a quedar 40 seno, ¿no es cierto? 40 seno 3x menos 4y menos 10t. Y si volvemos a derivar, entonces me va a quedar menos 400 coseno de lo mismo. Y ahí estaría listo ese. Entonces ya completé todas las derivadas que necesito hacer. Entonces ahora vuelvo a esta expresión, a esta de acá, y reemplazo. Entonces, si ustedes se fijan, la segunda derivada con respecto a x tiene eso, ¿cierto? La segunda derivada con respecto a y tiene eso. Y la segunda derivada con respecto al tiempo tiene eso. O sea, tienen el mismo factor, coseno, y todo lo demás. Entonces todo eso se simplifica. No tengo para qué escribirlo, porque se muere. Entonces lo que sí me va a quedar es este menos 36, ¿cierto? Después menos 64. Y después me va a quedar igual 1 partido por b al cuadrado. Y me va a quedar menos 400. Algo así, ¿no es cierto? Dos negativos, ¿no es cierto? Negativo, negativo, negativo. Así que es como que todo sea positivo. Está lo mismo. Y 36 más 64 me da 100. De manera que aquí lo que voy a tener es el valor de b cuadrado. ¿Y cuánto va a valer b cuadrado? Bueno, va a valer 400 dividido por 100. O sea, vale 4. Y si b cuadrado vale 4, b vale 2. Efectivamente, porque eso fue lo que obtuvimos. 2 metros por segundo. Entonces, ¿se fijan que se cumple la igualdad? O sea, es consistente. Por lo tanto, el hecho de que se cumpla la igualdad me da derecho a pensar de que entonces la función que trabajamos efectivamente es una onda porque cumple o satisface a la ecuación de onda. Veamos el número 9 y pongamos especial atención por la forma en que está planteado este problema, el 9. Fíjense, el problema 9 dice, que voy a escribir entero, de una onda electromagnética plana se conocen las componentes
x menos 6 por 10 elevado a 14 t. Todas las unidades MKS. Y la componente B sub i menos 10 elevado a 8 seno de 2pi factor de 2 por 10 elevado a 6x menos 6 por 10 elevado a 14. Así. Se pide determinar el vector K y la velocidad de propagación. Y letra B, las otras componentes de E y B. O sea, las otras componentes del campo eléctrico y del campo magnético. Les llamo la atención, digamos, cómo se formuló el problema, porque evidentemente aquí me dicen que la única información que disponemos es de estas dos componentes, lo cual no quiere decir que las otras valen cero, por ningún motivo. No puedo pensar eso. Y por eso me están preguntando en la letra B, bueno, ¿cuáles son las otras componentes? Para contestar la letra A del problema, solo me basta mirar la fase de la onda. Entonces, ¿ustedes me podrían decir cuánto vale el vector K? ¿Cuánto? 4pi por 10 elevado a 6. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Y tom? Claro, porque es un vector, ¿no es cierto? Y por si acaso, radianes partido por metro, siempre. Exacto, eso es. Y de la misma manera la frecuencia angular también la puedo determinar, vale 12pi, ¿no es cierto? Por 10 elevado a 14. Este es un escalar. Radianes partido por segundo. Entonces, para saber cuánto vale determinar la velocidad, simplemente divido esas dos cosas. La frecuencia angular la divido por el módulo de K, ¿no es cierto? Y el resultado que obtengo, obviamente que es lo que ya sabemos. Velocidad de la luz en el vacío, que hemos llamado C también.
¿cierto? Tengo 3 por 10 elevado a 8. Es una onda que se está propagando en el vacío. Y ahora veamos qué tenemos que hacer para averiguar cuáles son los otros componentes del campo eléctrico. Entonces, pónganme atención porque es una cuestión que no es complicado ni nada, pero hay que tener, digamos, claridad en las cosas que uno va afirmando. Así como está dicho, ¿no es cierto?, de lo que estamos seguros nosotros, muy seguros, es, por ejemplo, de que aquí el campo eléctrico y el campo magnético le está faltando 2 componentes más a cada uno. Porque si yo conozco E sub X, E sub Y, E sub Z, entonces conozco el campo eléctrico. Si conozco B sub X, B sub Y, B sub Z, conozco el campo magnético. Pero, hablando del vector K, de lo que sí estamos seguros, ¿no?, absolutamente seguros, es que, como ustedes me dijeron, el vector K está representado por esa expresión. O sea, en términos del vector K, lo que sí existe es un K sub X, ¿no es cierto?, que sería el valor 4pi por 10 elevado a 6. O sea, el vector K está orientado sobre el eje X y su valor entonces está dado por ese término. Entonces, ¿qué significa? De lo que estoy seguro es que K sub I es igual al K sub Z y eso valen 6. De eso estoy seguro. Totalmente. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, fíjense, ahí viene lo siguiente. Nosotros en clase probamos o establecimos, ¿no es cierto?, que se cumplía, por ejemplo, que K.E era igual a 0, ¿verdad? Eso salió de la ecuación divergencia de E igual a 0. Eso ya está demostrado. Pero también vimos que eso significaba ¿qué cosa? Que este producto fuera 0. Significaba que K sub X por E sub X más K sub I por E sub I y más K sub Z por E sub Z, esos 3 términos sumados me tenían que dar 0. ¿Cierto? Aquí estamos diciendo que el K sub I y el K sub Z con toda seguridad son 0. Entonces, lamentablemente, ¿no es cierto?, este término se me hace 0. Perdón, no, justamente 0 no. Ya. K sub I es 0, ese término es 0. Y ese también es 0. Entonces, ¿a qué conclusión llego? En esta expresión, en esta igualdad. Que tengo un producto que dice K sub X por E sub X, eso igual 0. Yo estoy cierto que este no es 0. Ya establecimos que K sub X vale 4pi por 10 elevado a 6. Por lo tanto, si el producto me da 0, ahora sí puedo afirmar que esta componente tiene que valer 0. Entonces, el mismo cuento ocurre para el campo magnético, porque así como probamos que K.E era 0, bueno, K.B también es 0. Y eso nos lleva a algo similar, K sub X por B sub X más K sub I por B sub I más K sub Z por B sub Z. La suma de esos 3 términos tiene que ser 0. Y
Y lo que ya dijimos, K sub I y K sub Z son 0, así que este término se me hace 0 y ese se me hace 0. Conclusión, K sub X por B sub X igual 0. K sub X es distinto de 0. Eso ya estamos seguros. Por lo tanto, la conclusión es que también el término B sub X también es 0. Igual que B sub X. ¿Ya? Así que con esas dos ecuaciones ya determinamos un par de componentes. Nos falta todavía otro par de componentes, las que tienen que ver con Z, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a tener que trabajar un poquitito más. Fíjense, hay una ecuación, otra que probamos, ¿cierto? Parecida a esta, un poquito más complicada con el producto cruz. Que nosotros establecimos esto, ¿se acuerdan? K cruz E igual omega B. Esa es la ecuación vectorial. Pero esta ecuación vectorial da lugar a tres ecuaciones escalares, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en la retina, acuérdense que K cruz E significa que yo tengo que resolver ese determinante que dice IJK por K sub X, K sub I, K sub Z, E sub X, E sub I y E sub Z. Entonces, si esto yo lo resuelvo, ¿no es cierto?, de la manera tradicional que lo hemos hecho, ahí me quedaría un inversor, factor de K sub I por E sub Z, menos K sub Z por E sub I. ¿Cierto? Después me quedaría más J, K sub Z por E sub X, menos K sub X por E sub Z. Y más K sería K sub X por E sub I menos K sub I por E sub X. ¿Ya? Entonces, eso sería con respecto al producto K cruz E. Entonces, esto a su vez tiene que ser igual a un inversor. Estoy hablando ahora de este segundo término, inversor omega por B sub X más J omega por B sub I más K omega por B sub Z. O sea, con esto estoy diciendo que de esta ecuación vectorial obtengo tres ecuaciones escalares. Y esas tres ecuaciones escalares son las que voy a escribir acá. O sea, puedo escribir esta primera, K sub I, ¿cierto?, por E sub Z menos K sub Z por E sub I. Y eso tiene que ser igual a omega por B sub X. ¿Se fijan? La segunda, K sub Z por E sub X menos K sub X por E sub Z omega por B sub I. Y finalmente, K sub X por E sub I menos K sub I por E sub X igual omega por B sub Z. Entonces, fíjense, eso es lo que yo les decía. De esta ecuación vectorial, de esta, obtengo tres ecuaciones escalares. Y aquí entonces tengo las otras posibilidades para averiguar qué pasa con la tercera pareja de componentes. Entonces, quiero que miren por favor la segunda ecuación. La segunda ecuación.
Resulta que lo que nosotros conocemos es la componente E sub i y la componente B sub i, ¿cierto? Eso es lo que conocemos. La componente E sub i y la componente eso son conocidas. Entonces, miren lo que pasa acá. De esta ecuación, con el color negro, de esta ecuación, yo voy a poder deducir lo siguiente. Este término es 0 por todos lados, ¿cierto? Porque ya probamos que el E sub x era 0 y también el K sub z es 0, así que más 0 no puede ser. ¿Qué es lo que me quedaría? Me quedaría el K sub x que no es 0, el E sub z que no lo conozco, o sea, me quedaría menos K sub x por E sub z igual omega por B sub i. El B sub i lo conozco. Luego de aquí puedo despejar E sub z. Y digo que E sub z vale menos omega partido por K sub x B sub i. Y esa sería la componente sub z. ¿Fijan? Ahí salió. O sea, lo que hay que hacer es reemplazar el B sub i por toda la expresión que tiene aquí, esta, y agregarle entonces el omega menos omega partido por K sub x. Y el B sub z lo voy a tener de la tercera ecuación. De esta. De esa. ¿Por qué? Porque ahí lo tengo. Y el E sub z, que ya lo calculé, está aquí. Y este K sub i es 0. Así que me manda al diablo eso, 0. Porque el K sub i es 0. Entonces, de esta ecuación me queda K sub x por E sub i, voy a escribir aquí arriba, K sub x por E sub i, K sub x es conocido, E sub i es un dato, igual omega por B sub z. Por lo tanto, B sub z, que es el que me falta, vale omega partido por K sub x, E sub i. Ah, no. Ahí, caso, no, lo puse mal. Es que me di vuelta, pasé al primer miembro. O sea, puse este acá y el otro allá. Entonces me va a quedar K sub x partido por omega. Y por E sub i. ¿Ya? Así. B sub z vale K sub x dividido por omega y multiplicado por E sub i. Y ahí tengo entonces la tercera componente de B. Por lo tanto, entonces los campos E y B tienen las primeras componentes 0. O sea, el E sub x y el B sub i son 0. Las segundas componentes se conocen, estas son E sub i y B sub i. Y las terceras componentes, bueno, ahí tengo E sub z y ahí arriba tengo B sub z. Y ahí entonces ya tengo determinadas las tres componentes, digamos, para cada uno de los campos eléctrico y magnético. Ahora, les quiero llamar la atención en cuanto a la formulación. ¿Cuándo uno puede decir que la onda electromagnética es lo que está dado? Cuando me dicen a mí, mire, una onda electromagnética tiene por componentes las siguientes. Esta y esta. Entonces ahí yo puedo decir, las otras son 0. Pero cuando me dicen, oiga, se sabe, lo único que se sabe, que estas son las componentes, pero de la otra no se tiene idea. Entonces hay que probar si son 0 o son distintos a 0. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Se reemplaza ya el caso X, pero me complica como vector. O sea, se reemplaza como vector, ¿cierto? No, pues esto ya son escalares, todo. No es que yo
resolví la parte vectorial con el determinante, entonces todo lo que tengo allá son escalares. ¿A dónde se quedaron los vectores? Aquí donde hice la comparación yo. ¿Se fija? Aquí este con este, pero comparé eso con eso. J con J, entonces comparé esto Ya. con esto. O sea, ahí estoy trabajando con escalares. No, los vectores, comparé los factores en que tenían los versores, entonces me quedo con solo los escalares. Entonces tomemos los 10 minutos con salir.